Photoshop trabaja por un sistema de capas. Todos los objetos, imágenes, textos, dibujos, lo que sea, dentro de Photoshop trabaja por capas. Las capas, para que entendamos mejor, sería como un papel de cebolla que se pone una capa sobre otra en un determinado orden. El Photoshop asigna un nombre a las capas. Si veamos el lado de la derecha, por ejemplo, esta capa ya está asignada con un nombre capa 0. En el inicio de la sesión de Photoshop está bloqueada. Lo primero que hacemos es desbloquearla. Podemos clicar directamente en la icona o en la icona de la capa. De esta forma desbloqueamos la capa. Por cuestiones organizativas, lo primero de todo es nombrar las capas. Porque durante las sesiones de trabajo se pueden generar demasiadas capas. Cada capa hay que nombrar de una manera distinta. Para cambiar el nombre de la capa, hacemos doble clic y ponemos el nombre que podamos asimilar a la capa. También nos permite crear varias capas. Hay varias formas de crear capas. Las básicas serían directamente dentro del menú lateral de la derecha, a la parte inferior, en la icona que es crear capa. Se crea y por defecto asigna capa 1. Lo que hacemos es volver a nombrar la capa, doble clic, text 1. Esta capa está vacía, no hay nada. Es una capa completamente vacía. Para crear un elemento dentro de esta capa, lo que haremos será, con la capa seleccionada, por ejemplo, creamos un texto. Y podemos escribir cualquier texto que se asigna a esta capa. Desde aquí ya podemos ver que la capa se ha transformado en un texto que contiene justamente el texto, ¿no? Están separados. Otra manera de crear capas sería, en vez de clicar en la icona que hemos hecho anteriormente, es clicar directamente en la herramienta que nos permite crear, por ejemplo, un texto. Cuando creo el texto, automáticamente me crea la capa. Veamos. Selecciono la herramienta texto, clico encima de la imagen. Ahora mismo, como podéis ver, ninguna de las dos capas está seleccionada. Y ahora se crea un texto. Automáticamente Photoshop asigna ya una capa 1 tipo texto. Una vez que el texto esté creado, podéis ver que está completamente separado de las otras capas y la capa se renombra con el texto que hemos puesto, porque es una capa de texto. Vamos a renombrar de forma igual que hemos hecho anteriormente. Doble clic y cambiamos el texto de la capa. Y este nuevo nombre que hemos hecho a la capa no altera el contenido del texto que hemos hecho. Si la queremos borrar, la seleccionamos y podemos borrar de dos maneras. Suprimir del teclado o en la parte inferior del menú lateral en la icona de eliminar capa. Es muy útil trabajar con capas en Photoshop, ya que podemos separar todos los elementos que hemos introducido en la imagen de forma individual. Una de las funciones muy importantes del trabajo en capas es la visualización de las mismas.
En este caso en concreto, por ejemplo, tenemos dos capas, texto 1 y imagen 1. Si nos interesase, por ejemplo, que una de las dos no estuviera visible, trabajamos con la icona del ojo. Clicando en la icona, dejamos de ver esta capa y podemos ir alternando entre una y otra. La capa no se ha eliminado, simplemente no se ve. Para facilitar la organización de las capas, podemos crear carpetas y dentro de estas carpetas podemos todas las capas que estén asociadas a esta carpeta. Por ejemplo, vamos a crear con el icono inferior del panel de la derecha, creamos un grupo que es una carpeta, el grupo 1 en este ejemplo. Dentro de este grupo, que ahora mismo está vacío, podemos arrastrar las capas que tengan relación con este grupo. Ahora mismo, si desplegamos el grupo, vemos que tenemos las dos capas dentro. Trabajar de esta forma es muy interesante porque de alguna manera si tienes muchas capas las puedes controlar de forma más detallada, como por ejemplo dejar de ver todas las capas de un grupo. Ahora no se ve nada porque todo lo que está dentro del grupo deja de visualizarle. De la misma manera que hemos puesto la capa dentro de un grupo, también la podremos sacarlas de dentro. De la misma forma, arrastrando afuera del grupo. Cuando el grupo esté vacío, le podemos esborrar. Si esborramos un grupo con material dentro, se esborran las capas que están asociadas. Otro aspecto importante de las capas es lo que podemos trabajar como opción de las capas. ¿Cuáles son? Si clicamos en la miniatura de la capa, que la vemos en forma de imagen, vamos a ver una ventana que es el estilo de capa. Aquí hay determinadas opciones que hay que estudiar punto a punto para saber cómo funciona cada una, que sería un próximo tutorial. Por ejemplo, podemos trabajar el bisel y relieve. Dentro de esta opción podemos trabajar la profundidad, podemos trabajar otras opciones que en este caso concreto se trabaja el bisel de la imagen, o mismo tamaño de este mismo bisel, o el suavizado, o el ángulo, lo que sea, ¿no? El trazo, por ejemplo, también podemos trabajar el trazo del perímetro de la imagen. Siempre estamos trabajando con la capa imagen 1. Si quisiéramos trabajar con todas las capas de una vez, tendríamos que acoplarlas o juntar las capas, cosa que veremos a continuación. Otro aspecto importante en la organización de las capas es la posición jerárquica en que está. Por ejemplo, tenemos una capa de texto que se llamaba playa, ¿verdad? Y no la vemos en la pantalla. La capa no se eliminó y la capa tampoco no tiene la visualización cerrada. Entonces, ¿dónde está? Vale, si nos fijamos en el menú de la derecha, vemos que la capa texto está abajo de la capa imagen. Como os he explicado en el inicio, como el sistema de capa de Shop es como una capa de cebolla, la capa texto está justo detrás de esta imagen. Como la imagen es más grande que el texto, lo que hace es cubrir el texto. Si quisiéramos volver a ver la capa de texto, lo que hacemos es arrastrarla arriba, de manera que la orden jerárquica la cambia. Y entonces, como ya podéis ver, la capa texto está ahora por encima de la imagen. Por último,
veremos las funciones básicas de combinar capas y acoplar imagen. Si seleccionamos las dos capas y clicamos el botón derecho del mouse, nos saldrá un menú donde podemos destacar tres opciones: combinar capas, combinar visibles y acoplar imagen. La función de combinar capas lo que hace es, como el nombre dice, combinar todas las capas activas en una sola capa. Ahora ya no existen dos capas, solamente una. La capa texta 1 que agrupa la imagen y el texto. Lo que hicimos ha sido combinar las capas. Esto podemos ahora trabajar el estilo de capa y todos los cambios que hagamos se aplicará directamente en esta capa combinada. Otra opción sería combinar capas visibles. Es igual que el anterior, pero lo que vamos a hacer es trabajar capas solamente visibles. Por ejemplo, vamos a hacer una tercera capa, una capa de texto que ya está asignada en el menú de la derecha. Y ahora podemos ver que tenemos tres capas. Imaginéis que una de las tres no queremos que sea visible. Por ejemplo, la última que hemos creado. Y ahora, la capa imagen seleccionada, vamos a combinar todas las visibles. Esto quiere decir que lo que hará Photoshop es combinar todas las capas que solamente estén visibles. Podéis ver que la capa que teníamos invisible no se ha acoplado, no se ha combinado. Por último, tenemos acoplar imagen. Esta función lo que hará será coger todas las capas que tenga el archivo y acoplará en solamente una, indiferentemente que estén visibles o no. El programa nos pedirá una confirmación si queremos acoplar o no.